tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con las clases. El día de hoy vamos a dar énfasis en ecuaciones diferenciales exactas. Entonces vamos a hablar de este tema, ¿no? Ya en la clase anterior habíamos definido el concepto de ecuaciones diferenciales exactas y pues de hecho habíamos visto un ejercicio en el cual demostramos que era una ecuación diferencial exacta. Ahora lo que pasa es, además de demostrar que es una ecuación diferencial exacta, o de probarlo, hay que resolverlo, ¿no? Entonces ahorita vamos a dar unos ciertos pasos que hay que llevar a cabo para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces nada más para recordar, pues bueno, lo que teníamos es que, teníamos una función, nada más para que lo tengamos ahí en mente, tenemos una función que depende de y de t, y lo que necesitábamos era calcular pues de aquí la derivada, ¿no? Que pues, lo que habíamos dicho es la derivada de f de esta función y que dijiste respecto a y multiplicada por la diferencial en y más la derivada de f respecto a la variable t multiplicada por la diferencial en t, y que esta suma tenía que ser igual a 0. Entonces decíamos que en la ecuación diferencial es exacta si se cumplía eso. Y luego, bueno, lo que dijimos es, bueno, nosotros podemos nombrar a una m como la diferencial de f respecto a y a n como la diferencial de f respecto a t. Y después calculábamos respecto a esa m y esa n que acabamos de nombrar las diferenciales respecto a la variable t y respecto a la variable y respectivamente. Entonces decíamos, bueno, si se cumple que la diferencial de m respecto a y es igual a la diferencial de n respecto a t, perdón, al revés, esto respecto a t y esto respecto a y, entonces tenemos ahí una ecuación diferencial exacta, ¿no? Y pues bueno, teníamos ese primer ejercicio, o bueno, ese primer ejemplo donde decíamos, bueno, tenemos a f que depende de dos variables, y y t, igual a y cuadrada por t más esta acá, donde decíamos que bueno, esa acá era constante, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacíamos era definir a esa m y a esa n y calcular la derivada respecto a t y respecto a y. Entonces la m es la diferencial de f respecto a y, que esto es igual a la diferencial de esta f que está aquí respecto a y. Entonces respecto a y tenemos que es igual a 2y por t, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que n es igual a la diferencial de f respecto a t, y respecto a t pues nos queda ya al cuadrado. Y luego, para probar este último paso, entonces la diferencial de m respecto a t pues esto es la diferencial de m, esta es m, entonces respecto a t es igual a 2y, que es lo mismo que si sacamos de este lado, perdón, la diferencial de n respecto a y es 2y, y entonces la diferencial de n respecto a y. Por lo tanto, pues dijimos que esa ecuación diferencial que tenemos ahí, determinada por la función que depende de y y de t, es una ecuación diferencial exacta.
Entonces ahora vamos a ver pues cómo se resuelve. Ya que hemos probado que es una ecuación diferencial exacta, pues vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ecuaciones, ¿no? Primero, pues aquí lo que hemos logrado nada más con este punto es demostrar que es una ecuación diferencial exacta. Hasta ahí solamente podemos concluir eso. Falta saber cómo solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que nosotros sabemos es que m es igual a la diferencial de y. Bueno, aquí vamos a poner entonces cómo resolvemos las ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Entonces lo que nos dice es cómo hay que tratar de encontrar una manera para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, recordemos nosotros que lo que nos interesa es demostrar, o bueno, mejor dicho, encontrar la trayectoria de y, de la variable y, que es la variable de nuestro interés, a través de t. Aquí lo que nosotros nos dieron fue una función la cual depende de esas dos variables, de y y de t, como está aquí, más una constante. Después nosotros comprobamos que es exacta, con la definición que vimos la clase anterior. Sin embargo, todavía no hemos encontrado esa descripción de la trayectoria y a través de la variable t o a través del tiempo. Entonces, lo que nosotros sabemos al momento es que m nosotros recordemos que debemos encontrar y en función de t. Y aquí tenemos un primer indicio de cómo poder encontrarla, porque aquí tenemos una derivada de la función de la función f respecto a y esta es nuestra variable y, nuestra variable de interés. Entonces nosotros sabemos que m es igual a la diferencial de f respecto a y. Eso es lo que sabemos, ¿no? Y que está aquí. Eso pues siempre se va a cumplir, siempre y cuando la ecuación diferencial sea exacta. Entonces, para encontrar la función, nuestra f de y de t debe de ser la integral de esto, porque aquí con esto vamos a poder extraer la variable y, entonces tendría que ser la integral de m, que es lo mismo que la integral de la función f respecto a y. Esto lo vamos a integrar respecto a la variable y, pero nos falta la parte que nos va a dar información respecto a la variable t, que bueno, pues esa variable t también es de suma importancia porque nuestra función general depende también de t. Sin embargo, pues bueno, aquí lo que nosotros no tenemos es información de esa variable t. Entonces lo que nosotros podemos nada más dejar de manera explícita es una función phi que dependa de t. Esa función phi va a recabar la información de la variable t. Y con ello vamos a poder encontrar nosotros, bueno, también encontrando la constante de integración, vamos a poder nosotros calcular nuestra variable y en función de t, que es nuestro objetivo, ¿no? Es nuestro objetivo encontrar la trayectoria, como lo hemos dicho siempre, es el objetivo encontrar la trayectoria,
a través del tiempo o a través de la variable t. Entonces vamos a utilizar ese ejercicio, ese primer ejemplo, para que nosotros podamos realizar los pasos y podamos ver cómo solucionamos este tipo de ecuaciones diferenciales exactas. Aquí sí están definidos claramente 4 pasos para poder resolverlas. Entonces vamos a utilizar, bueno, mejor dicho, vamos a utilizar esta ecuación, esta función, para resolverla con base en esto. Y después lo haremos un poquito de manera general y de hecho vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficiente variable y término variable también. Entonces, vamos a nombrar los pasos para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces nos vamos a quedar con este ejemplo y vamos a recordar lo que hemos tenido de aquí. A ver, vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a nombrar también los pasos para poder distinguirlo. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos del problema, como lo que teníamos ahorita, vamos a resolver este ejercicio y vamos a aplicar esta primera idea y después vamos a llevar los siguientes 3 pasos después de este. Entonces, vamos a tener nosotros, vamos a poner aquí ejercicio. Entonces, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, que es la que ya teníamos y que ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que nosotros teníamos como ecuación, como función teníamos que f de y de t es igual a y al cuadrado por t más k, donde k es una constante. Eso es lo que nosotros tenemos de la función inicial. Ahora vamos a calcular la derivada, bueno, los componentes que tenemos de la derivada de la función. Entonces, la derivada de la función f respecto a y multiplicada por dy. Entonces, respecto a y lo que tenemos es 2y por t, esta acá pues es una constante, por dy, más la derivada de f respecto a t. Entonces, respecto a t es y al cuadrado por dt. Y esto debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta y que, bueno, ya lo probamos con la parte anterior, ¿no? Ahora, sabemos nosotros que m es igual a 2y por t, esto ya lo habíamos definido antes, y que n es igual a y al cuadrado, ¿no? Después cuando sacamos la derivada respecto a t y respecto a y de cada una de ellas, comprobamos que en realidad es una ecuación diferencial exacta. Entonces, aquí vamos a nombrar los pasos que son la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, el paso 1, como dijimos, en esta parte de acá arriba, pues bueno, nosotros sabemos que la función f de y de t la puedo encontrar con base en la derivada de f respecto a y, si yo integro eso, y más una parte que me va a dar la información respecto a la variable t. Entonces el paso 1 es f de y de t va a ser igual a la integral de la función m respecto a y más otra función que depende de t y que justamente esa función yo todavía no la he descubierto, la voy a descubrir más adelante, que me va a dar la información respecto a la variable t. Recordemos que nuestro objetivo es encontrar
la trayectoria, es decir, describir esa variable y en función de t. Entonces, pues bueno, sustituimos lo que vale m. Entonces aquí tenemos que es igual a la integral. M es igual a 2y t. Entonces 2yt respecto a y más este valor phi de t, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos aquí de la solución de la integral, recordemos, es y al cuadrado sobre 2, entonces cuando dividimos entre 2 y está multiplicando por 2, se nos vuelve un 1, entonces nos quedaría y al cuadrado por t más phi de t, ¿no? Entonces tendríamos y al cuadrado por t, que es de la solución de esta integral, más phi de t. Y ahora vamos a nombrar el paso número 2. Entonces, el paso 2 tenemos lo siguiente. Recordemos que estamos nombrando los pasos, estamos numerando esos pasos para solucionar esta ecuación diferencial que es exacta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros lo que sabemos también es que la derivada de f respecto a t, esto es igual a y al cuadrado. Más phi prima de t. Es decir, nosotros sabíamos que nosotros llegamos a que f de y de t es igual a esto. Es decir, ya tenemos que f de y de t es esta parte de acá. Entonces nosotros necesitamos derivar a esta f que resultó aquí respecto a t. Entonces lo que nosotros tenemos es la derivada de esto más la derivada de esto, ¿no? Entonces tendríamos respecto a t. Entonces tenemos que es y al cuadrado, porque nada más nos queda esta y al cuadrado, por la derivada de t es 1, más la derivada de esta función respecto a t. Nosotros no tenemos de manera explícita todavía esa función, entonces simplemente la nombramos como phi prima de t. Entonces, otra vez, ¿qué hicimos? En el paso número 1, lo que nosotros hicimos es, bueno, yo sé que mi función que depende de y de t debe de ser la integral de m respecto a y más un pedazo que me lo da phi de t. Entonces yo resuelvo y obtengo que f de y de t es esto de acá. Ese es en el paso 1. En el paso número 2, ahora yo derivo esto que me resultó como función, pero respecto a t. Entonces yo lo que tengo es que la derivada de esto respecto a t es y al cuadrado más phi prima de t. Phi prima porque no he yo encontrado de manera explícita la función phi. Por eso es que tengo phi prima de t. Es decir, la derivada de phi, de la función phi, respecto a t. Ahora, por un lado, nosotros sabemos que la derivada de f respecto a t, pues nos resultó esto. Es decir, derivando la función f que yo tengo aquí, me resultó esto. Pero yo también había definido que la derivada de f respecto a t es igual a y al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí, vamos a hacer un recordatorio, nosotros tenemos que la derivada de f es igual a la derivada de f respecto a y por dy más la derivada de f respecto a t por
de t, ¿no? Ese es un recordatorio que teníamos ahí, que es esto que está aquí. Entonces, este segundo pedazo, la derivada de f respecto a t, es esta y al cuadrada que está multiplicando de t. Entonces, por un lado tengo que la derivada de f respecto a t, dado que f la encontré de esta forma, es igual a y al cuadrado más phi de prima de t, y por otro lado es igual a y al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que y al cuadrado. Porque por un lado la derivada de f respecto a t es y al cuadrado por t más phi de t. Perdón, esto es f. Y la derivada de f respecto a t es y al cuadrado más phi prima de t. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el lado inicial, yo tengo que la derivada de f respecto a t es también y al cuadrado. Entonces, esto lo que implica no es otra cosa más que phi prima de t debe de ser igual a 0. Para que se cumpla esta igualdad, que y al cuadrado más phi prima de t es igual a y al cuadrado, entonces esto que está aquí debe de ser 0 porque y al cuadrado tiene que ser igual a y cuadrada. Ok, entonces ya ahí pues lo que obtengo es que phi prima de t es igual a y al cuadrado. Perdón, phi prima de t es igual a 0. Ahora, voy a borrar esta parte de acá. Y vamos a nombrar el paso número 3. El paso número 3 es integrar esta phi prima de t. Entonces, lo que nosotros vamos a integrar es esa phi de t. Es integrar phi de t, perdón. Integrar phi de t. Lo que nosotros necesitamos integrar es esa phi de t. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que nos da de información esa phi de t es la información sobre la variable t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, nosotros tenemos que... la prima. Entonces, nosotros tendríamos que phi de t tiene que ser igual a la integral de phi prima de t respecto a t. Pero phi prima de t respecto a t es igual a 0. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es la integral de 0 respecto a t. Entonces, el único resultado que nos da que su derivada sea igual a 0 es que la variable sea una constante. Es decir, sea k igual a una constante. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos esa constante, la derivada de una constante es igual a 0. Y por lo tanto, phi de t, es decir, la variable que me hace falta, esta variable que está aquí, es igual a 0. Perdón, es igual a una constante. Es igual a una constante k. ¿Ok? Entonces, phi de t, que es esta variable que está aquí, es igual a k, donde k es una constante. ¿Por qué es igual a k? Porque su derivada de esa constante es igual a 0. Yo ya sé que phi prima de t es igual a 0. Por lo tanto, al integrarla, debe de ser igual a una constante esa phi de t. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, pues lo que yo tengo ya al final, ya tengo todos los componentes, y que es en el paso número 4, aquí lo voy a poner en medio.
paso 4, pues ya sería que mi f de y de t es igual a y cuadrada por t más phi de t. Phi de t es k, entonces más k, que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo he conseguido ahí? Pues bueno, que todo esto es igual a una constante, C. Entonces lo que yo tengo en el paso número 4 es ya la función igualada a una constante C. Entonces yo lo que tengo aquí son dos constantes, k igual a una constante y c igual a una constante. Por lo tanto, entonces yo de aquí ya puedo despejar mi y, que es de interés, que es mi variable de interés. Entonces esto lo voy a quitar. Entonces de aquí esto implica que y cuadrado por t es igual a c menos k, donde bueno, pues ahí esa c y esa k son constantes. Entonces lo puedo dejar como una constante global, ese c menos k puedo nombrarlo como una constante grande, una c mayúscula donde abarca esa resta de constantes. Y entonces aquí en lugar de poner c menos k, podría poner como, voy a poner una c mayúscula, donde c mayúscula es igual a c menos k. Y entonces lo que implica esto es que mi y va a ser igual a esta C mayúscula, por T, y todo elevado a la menos un medio. Donde C es una constante. Y con ello lo que yo consigo ya es tener mi trayectoria, esa trayectoria de la función de la variable y a través del tiempo, o que está descrita con mi variable t. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasar los pasos que tenemos que seguir para poder resolver estas ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, bueno, nos da nuestra función y nosotros tenemos la variable m, que recordemos que nuestra variable m era la diferencial de la función f respecto a y. Entonces, nos da nuestra función general, con ello pues nosotros encontramos nuestra variable m, que es la derivada de la función f respecto a y. Y entonces lo que decimos es en el paso número 1 es, bueno, mi función f debe de ser igual a la integral de m, que yo sé que depende esa m de la variable y con esto yo recabo la información de la variable y, más otro pedazo que me da la información de la variable t, y que a eso le nombro como phi de t. Ese es el paso número 1. Entonces, lo que yo hago es, bueno, sustituyo lo que vale m, esto es lo que valía m, más phi de t, y entonces ya tengo que esto
es mi primera aproximación a mi función f. Todavía falta definir qué es lo que pasa con phi de t, pero esta ya sería mi primera aproximación a mi función f. Recordemos que yo lo que necesito es encontrar a y en función de t. Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 1 es integrar a m respecto a y, sumarle una phi de t, donde yo todavía no sé cuánto vale esa phi de t. No siempre phi de t es una constante. Vamos a ver unos ejercicios donde pasa eso. Pero al momento, pues bueno, esta phi de t fue una constante. Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 2 es, bueno, tú ya que tienes esta primera aproximación de la función, ¿por qué es una primera aproximación? Porque te falta descubrir cuánto vale phi de t. Entonces, la siguiente parte, el paso número 2 es, deriva esa función que acabas de encontrar respecto a t. ¿Para qué? Para que te dé la información justamente de esa variable. Entonces, derivamos a la función f, esta f que está aquí, que acabamos de encontrar, respecto a t. Entonces es la derivada de esto respecto a t es y al cuadrado por la derivada de t. La derivada de t respecto a t es igual a 1, más la derivada de phi respecto a t, que la nombramos como phi' de t. Esto es lo que resultó, esto de aquí, es lo que resultó de haber derivado esta de aquí. Pero por otro lado, esto que está aquí, yo sé que es lo mismo que n. Esto es lo mismo que n, que es la derivada de f respecto a t. Por lo tanto, la derivada de f respecto a t, por un lado resulta que es igual a esto, y por otro lado la derivada de f respecto a t, que es igual a n, de acuerdo a lo que yo definí de mis variables para saber si es la ecuación diferencial exacta, es igual a y al cuadrado. Entonces me queda que es y al cuadrado más otro pedazo que no sé cuánto vale, es igual a y al cuadrado. Entonces no le queda hacer más que otra cosa a este pedazo que 0. ¿Por qué? Para que se cumpla esta igualdad, esta phi' de t debe de ser igual a 0. Que es la implicación que tenemos acá. Entonces phi' de t es igual a 0. Y esa información me la da el paso número 2. Ahora, el paso número 3, ¿qué hay que hacer? Bueno, como les mencionaba, no siempre phi' de t es igual a 0. A veces queda que phi' de t es otro pedazo. Por ejemplo, aquí pudo haber quedado que en lugar de ser y cuadrada, este es un caso ficticio, aquí y cuadrada hubiera quedado y cuadrada más t. Por lo tanto, entonces phi' de t no es igual a 0, phi' de t es igual a t. Ese pudo haber sido otro caso que por el momento no lo es. Pero puede darse el caso en el que no siempre salga igual a 0. Por eso es que es importante integrar esa phi' de t. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos la información de phi cuando integremos esta derivada, porque al integrar esta derivada nos da la información de la variable. ¿Y por qué necesitamos esa variable? Porque pues nos hace falta este pedazo que está aquí. Entonces, en el paso número 3 hay que integrar phi' de t. Entonces, si nosotros integramos phi' de t, nos va a dar la función primitiva. Entonces, phi de t es igual a la integral de la derivada de phi de t, ¿no? Respecto a t, claramente. Y esto es lo mismo, sustituimos lo que vale phi' de t, que es igual a 0, en este ejercicio. Por lo tanto, phi de t debe de ser igual a una constante. ¿Por qué? Porque yo al derivar la constante, obtengo el valor de 0, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en el siguiente paso? Entonces yo en el siguiente paso ya tengo todas las variables. Ya tengo cuánto vale el primer pedazo, y cuadrada por t, que es esto que me estaban dando acá. Y el segundo pedazo de esta acá, yo lo obtuve de aquí, que es lo mismo que phi de t, ¿no? Que es esto mismo que está aquí.
Y entonces en ese paso número 4, bueno, mi resultado que yo tengo, esa f de y de t, debe de ser igual a una constante. Ahora, ¿de dónde viene que esto tiene que ser igual a una constante? Bueno, tiene que ser igual a una constante, ¿por qué? Porque la derivada de f respecto a las variables, nosotros sabemos que es igual a 0. Aquí vamos a poner un recordatorio otra vez. Aquí se lo voy a aplicar. Nosotros sabemos que, lo que habíamos dicho, ¿no? De la clase pasada, que si tenemos la función f de y de t, y nosotros decíamos que la derivada de f de y de t, que es igual a la derivada de f respecto a y, multiplicado por dy, más la derivada de f respecto a t por dt, esto es igual a 0. ¿Esto qué implica? Si la derivada de la función f es igual a 0, entonces la función f debe de ser igual a una constante. Por lo mismo de acá arriba. Si mi derivada es igual a 0, entonces no me queda otra más que mi función ser igual a una constante. Por eso es que en el paso número 4 yo igualo esto a una constante. ¿Ok? Entonces yo tengo que y al cuadrado por t más k es igual a una constante c. ¿Por qué? Porque yo sé que esto se cumple por ser ecuación diferencial exacta. Este es un recordatorio. Y entonces, pues bueno, ya esta k es una constante, esta c es una constante, entonces la junto en una constante más grande, donde la pongo como c mayúscula, no pasa nada, no me importa ahorita el momento el valor de las constantes, entonces yo tengo que y al cuadrado por t es igual a c, donde c es igual a c menos k, y después pues tendría que y es igual a c entre t elevado a la 1/2, ¿no? O c por t a la menos 1/2. Y entonces yo ya tengo que mi trayectoria de y a través de t es igual a eso, que era lo que yo quería encontrar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio para ver si podemos reforzar todo lo que acabamos de explicar. Y también lo que explicamos en la clase anterior. Recordemos que, pues bueno, conforme vamos avanzando, hemos utilizado también lo de las clases anteriores. Entonces lo que nos dicen es que resolver la ecuación siguiente, que es t más 2y multiplicado por dy más y más 3t al cuadrado multiplicado por dt igual a 0. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que, pues bueno, aquí ya nos dan, pues pareciera que ya nos dan df y dy, ¿no? Bueno, df respecto a y la diferencial de f respecto a t. Y como lo habíamos dicho, entonces está igualada a 0, eso implica que f debe ser una constante, que es lo que utilizamos en el paso número 3. Entonces, también nosotros recordamos que habíamos nombrado a m igual a df respecto a y. Entonces, en este caso es t más 2y.
y a n igual a la diferencial de f respecto a t, que en este caso es y más 3t al cuadrado. ¿Y cómo nosotros las distinguimos? ¿Cuál es m y cuál es n? Bueno, porque debe ser df respecto a y la que está multiplicando por dy, eso debe ser m, y la que está multiplicando por dt es la que debe ser la n. Y luego nosotros necesitamos comprobar que esa ecuación en realidad es exacta. En dado caso de que no sea exacta, pues bueno, no serviría lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cómo demostramos eso? Pues bueno, nosotros tenemos que calcular otra vez la diferencial de m respecto a t. Esto es igual a la diferencial de m respecto a t. Aquí tenemos m respecto a t, es esto de acá, entonces es un 1. Que esto a su vez es igual a la diferencial de n respecto a y, ¿no? La diferencial de n respecto a y es la derivada de esto más la derivada de esto respecto a y. La derivada de esto es un 1 más la derivada de esto respecto a y es igual a 0. Entonces es igual a 1. ¿Esto qué implica? Entonces, sí es exacta. Con eso, al momento lo que hemos demostrado es que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ya que sabemos que es exacta, pues bueno, pues nos vamos a resolverla por los pasos que hemos nombrado hace rato, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuál es el paso número 1? Bueno, el paso número 1 es que yo sé que mi función f debe de ser igual a la integral de m respecto a y más otro pedazo que dependa de t. Entonces, esto es igual a la integral, esta m es la que está aquí, entonces es t más 2y respecto a y más phi de t, donde esa pues todavía no sé cuánto vale y que más adelante en el paso 3 yo voy a encontrar cuál es el valor de ella. Y entonces pues bueno, integro esto respecto a y, podrá separar ahí la suma de las integrales, pero lo voy a poner ya tal cual. Entonces tendría que es y por t más y al cuadrado, es de esta t que está aquí respecto a y, entonces nada más tendría y por t, y aquí de esta que está aquí es 2y al cuadrado sobre 2, entonces este 2 entre 2 se vuelve un 1, nada más me queda y al cuadrado. Esa es la parte de la integral que yo tengo ahí, más el otro pedazo que tengo acá, que es phi de t. Entonces esa es la integral, bueno, la solución de la integral que de la función m respecto a y. Y ese es el paso número 1. Ahora, ¿qué nos dice el paso número 2? El paso 2 es, a grandes rasgos, encontrar esa phi de t, apoyándonos de la diferencial de f respecto a t. Entonces, nosotros sabemos que f de y de t ya nos quedó de esta forma, ¿no? Y por t más y al cuadrado más una phi de t. Entonces, bueno, la diferencial de f respecto a t es igual, es la derivada de esto respecto a t. Entonces, la derivada de esto respecto a t, pues me queda aquí y aquí de este lado pues no depende de t, entonces es un 0, y aquí pues sí depende de t, pero no lo tengo de manera explícita, entonces nada más me queda como phi' de t. Esto me queda de acuerdo a la derivada que yo estoy haciendo de la función f preliminar que yo encontré.
Pero, por otro lado, la diferencial de f respecto a t también es igual a n, que es esta que está acá, que es igual. Entonces yo sé que también por otro lado, esto es igual a n de lo que yo inicié así. Yo, por construcción, determiné a n como la diferencial de f respecto a t, que es lo que está aquí. ¿De acuerdo? Que eso a su vez es igual a y más 3t al cuadrado. Entonces, de aquí